Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saludamos desde la iglesia Ministerio Viva la Familia, la casa pastoral, y damos gracias a Dios por su misericordia, por sus bondades, por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Vamos a iniciar el tema de esta noche, pero no sin antes agradecer a Dios y agradecerle a la hermana Olga Lidia y a la hermana Sayán Yamilet, a usted también, amado hermano y hermana, que está bajo esta cobertura de Ministerio Ebenecer y Cunduacán, de manera que agradecemos porque pues muchas de las cosas que estamos haciendo y que tenemos para compartir el mensaje por este medio es gracias a Dios, gracias a la iglesia. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por la bendición que nos das de compartir tu palabra, de bendecirnos, Señor, de una manera poderosa, de una manera especial. Háblanos, Señor, y que cada uno de tus hijos e hijas sean bendecidos, sean edificados por medio de tu palabra esta noche. Dame palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor. Que podamos ser, Señor, de mucha bendición a los hermanos y hermanas en esta hora de la noche. Amén. Aleluya. Bien, hermanos, mire que quiero, no sé si hay alguien conectado ya, pero quiero aprovechar ahorita que no están conectados. A ver, en tanto que se conectan algunos hermanos, quiero compartir con ustedes un canto, ¿verdad? Es un canto que el Señor me permitió escribir y que tiene mucho que ver con este tema de la visión de la restauración. Lo voy a poner aquí en la pantalla para los que gusten leer el tema, ¿verdad? Del canto. Se llama No es tan fácil. Esperamos que me alcance la voz. Es más fácil juzgar al hermano que amarlo y darle la mano. Es más fácil matar al herido que buscar por los montes y valles al que está caído. Es más fácil hablar mal del soldado que cruelmente golpeó el enemigo, que brindar nuestro amor de cristiano y luchar como pueblo de Dios tomados de las manos. Pero es más fácil, no es tan fácil. No es tan fácil. Es más fácil juzgar al hermano que amarlo y darle la mano. Es más fácil matar al herido, buscar por los montes y valles al que está caído. Es más fácil hablar mal del soldado que cruelmente golpeó el enemigo, que brindar nuestro amor de cristiano y luchar como pueblo de Dios tomados de las manos. Pero no
no es fácil, no es tan fácil, no es tan fácil. Cuánta falta hace la misericordia y el amor de Dios en el pueblo que le sirve. Difícilmente perdona y a veces abandona a aquel que cayó, porque es más fácil, es más fácil, es más fácil. Olvidamos que ayer tuvo misericordia, que enterró aquel pasado y cambió nuestra historia. Hoy tú puedes también levantar al caído como lo hizo contigo, pero no es fácil, no es tan fácil, no es tan fácil. Cuánta falta hace la misericordia y el amor de Dios en el pueblo que le sirve. Difícilmente perdona y a veces abandona a aquel que cayó, porque es más fácil, es más fácil, es más fácil. Olvidamos que ayer tuvo misericordia, que enterró aquel pasado y cambió nuestra historia. Hoy tú puedes también levantar al caído como lo hizo contigo, pero no es fácil, no es tan fácil, mas lo hizo contigo. Si recuerdas tu ayer, dirás que fácil levantar al caído, porque lo hizo contigo. Contigo. Aleluya. Damos gracias al Señor por esta oportunidad. Damos gloria y honra al Señor. Vamos a traer la palabra del Señor en esta noche y vamos a entrar pues al tema. Damos gracias a Dios. Este es un tema hermoso. A mí me dice mucho, ¿verdad?, la importancia que hay, hermanos, de pues de amar al prójimo, que el Señor restaure a aquellos que están pues caídos, que están sin el Señor, que se han apartado de Dios. Y yo creo que hay mucha gente que se ha alejado del Señor y necesita restauración, y que muchas veces la iglesia se ha ocupado más en criticar, más en juzgar, más en señalar, que en levantar, restaurar, ayudar. Entonces ese es el propósito de este canto y de este mensaje de esta noche. Nena, gracias. Hemos estado hablando de la visión de la restauración. Lo importante, ¿verdad? Y surgió una frase estos días, o un rema: necesitamos restaurar la visión, porque la visión es restaurar. Parece un juego de palabras, y sí es un juego de palabras, pero tiene mucha importancia que luego vamos a estar explicando. La visión, hermanos, es el objetivo, es donde queremos llegar.
La visión es lo que aspiramos, a lo que anhelamos. La visión la creó Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y la iglesia debe funcionar en torno a esa visión. La iglesia debe girar en torno a la meta a la que se quiere llegar. Y yo considero, ¿verdad?, que dentro de la visión está restaurar a aquel que está caído, aquel que está esclavizado, como lo hizo el Señor con el pueblo de Israel, que lo sacó de Egipto para llevarlo a una tierra de abundancia. Entonces la visión es restaurar, la visión es llevar a una vida llena de abundantes bendiciones, pero también es preparar una iglesia para las bodas del Cordero. Esa es la visión que debe haber, hermano. No se trata nada más de cambiar por cambiar para vivir en esta tierra, sino que debemos ser transformados desde ahora en nuestro espíritu, nuestra alma, y cuando el Señor venga, Él va a transformarnos en nuestro cuerpo. Entonces, esa es la visión. La visión es restaurar, y restaurar es tratar o traer más bien de nuevo algo a su forma original, volver a regresar al hombre a una relación con Dios. Es reparar, es renovar, es volver a poner algo en el estado que tenía antes, pero también en la estimación que antes tenía. Cuando hablamos de estimación, estamos hablando del valor que la persona tiene. Entonces, restaurar implica la acción física, la acción espiritual, de volver de un mal camino hacia Dios. Entonces, una persona que está alejada de Dios, cuando vuelve a Dios, empieza el proceso de restauración. No es que ya fue restaurada o restaurado totalmente, ¿verdad? Por eso mucha gente critica, habla de la iglesia o habla de los ministros y habla de los hermanos, porque hemos entendido mal, que pensamos, hermanos, que ya desde que estamos en una iglesia la gente ya debe haber tenido un cambio radical, y no es cierto, es falso, ni siquiera los ministros. Entonces, restaurar, dentro de los sinónimos de esta palabra está reparar, restablecer, restituir, recomponer, reinstaurar, renovar. Y ese prefijo re tiene que ver con la palabra volver a, ¿sí? Reparar, volver a parar, que se vuelva a levantar. Restablecer, volver a establecer. Restituir, volver a instaurar a alguien, a colocarlo en el lugar que tenía antes. Recomponer es volver o componer algo que ya estaba descompuesto. Entonces, esto es lo que implica, ¿verdad?, la palabra restaurar. Entonces tenemos una visión. La visión es restaurar. Cómo venga la persona, eso usted, como dice mi nietecito, que le valga. dice Nael, cuando le digo que está checho, tú estás checho, Nael. Y me dice él, que te valga, abuelito. Entonces, viene alguien con 2 mujeres, usted ore por él, que el Señor lo salve, que el Señor lo cambie, que el Señor lo transforme, porque usted y yo no somos jueces, ni tampoco somos los acusadores, ¿verdad? El acusador es Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, mire, vamos a hablar de una restauración, de algo que hizo Salomón, y le puse la restauración salomónica en Primera de Reyes 9, 17 y 18. Dice: restauró pues Salomón a Gezer y a la baja Bet-Orón, a Balaad y a Tadmor en tierra del desierto. Fíjese que esto pues lo leemos y decimos, ¿qué quiere decir eso? No sé. Pero fíjese que la palabra restaurar, hermanos, viene de la palabra baná, que está en el numeral H1129 en el diccionario Strong. Y restaurar significa construir, poner cimientos, tener hijos, edificar, fortificar,
prosperar, reparar, restablecer. Entonces Salomón lo que hizo fue edificar estos cuatro lugares. Construyó otra vez y puso otra vez cimientos. Estamos hablando de Salomón. Le volvió a dar a esos lugares la oportunidad de tener hijos. Entonces, restaurar tiene que ver con eso. Pero el nombre de Salomón es importante también en este verso, porque esa palabra viene de Shelomó, que significa pacífico. De Shalom, viene de la palabra paz. Entonces, Salomón significa paz, significa seguridad, bienestar, felicidad, amistoso, bienestar, salud, amigo, pasto delicado. Fíjese qué tremendo lo que significa la palabra Salomón, el nombre de Salomón. Y cuando hablamos de pasto delicado, estamos hablando de un pasto suave, de un pasto, de una forma de tratar cortésmente, de algo que es, una palabra que viene de ahí es ser considerado, ser tierno. Entonces, lo que implica este verso, hermanos, es que para restaurar a las personas, para restaurar a aquellos que están volviendo al Señor, se requiere que ellos se sientan seguros, que sientan que estamos nosotros siendo amigos, que estamos dándoles pastos delicados, suaves, que somos corteses, considerados tiernos con ellos. No podemos ser maltratadores de una persona que viene a la iglesia. No, hermano, es que hay que tratarlos duro, porque si no entienden el evangelio. No, aquí encuentro en este texto, hermanos, y se lo repito para que usted lo vea en Primera de Reyes 9, 17 y 18, que Salomón restauró. Entonces, la restauración de una persona se tiene que hacer ofreciéndoles seguridad, bienestar, ofreciéndole y declarando sobre ellos felicidad, ¿sí? Ser amigo, dándole pasto delicado, ser pacíficos con ellos. No puede venir una persona a la iglesia y lo vamos a maltratar. No, hermano, es que si es de Dios se va a mantener. No, no es así. Entonces, estoy hablando de cómo, todavía no he entrado a los lugares que Salomón restauró. Entonces, pero estoy diciendo cómo se debe realizar la restauración de personas que vienen buscando asilo, que vienen buscando auxilio. El primer lugar es Geser, y Geser significa algo que ha sido cortado, algo que ha sido cortado en porciones, algo que ha sido arrancado. Y dice el diccionario que el faraón de Egipto había quemado esa ciudad y había matado a la población de Geser. Es decir, hermanos, usted sabe que el faraón representa a Satanás, el cual, hermano, vino para matar, hurtar y destruir. Mucha gente va a llegar a la iglesia, hermanos, prácticamente desahuciado, prácticamente arrancado, ¿sí? Va a venir prácticamente muerto, emocionalmente herido en su corazón, cortado, hecho pedazos. Entonces, ¿para qué o por qué vamos a maltratar a una persona que viene, hermanos, como esta ciudad llamada Geser, que estaba cortada, estaba en porciones, había sido arrancada? El faraón de Egipto la había quemado y había matado a la población. ¿Cómo vamos a tratar a esas personas? ¿Cómo vamos a renovar o a restaurar a esas personas? De acuerdo a lo que dice este texto, detrás de las líneas de las palabras, dice: restauró Salomón Geser. ¿Cómo lo restauró? Pacíficamente. Hablemosle con amor a la gente. Démosle seguridad por medio de la palabra del Señor. Démosle pasto suave, delicado,
Una persona que está enferma no la podemos agarrar, ¿verdad? Está tirada en la cama y va a llegar a maltratarla el doctor. Imagínense, esa persona entonces no tiene ética o no entiende, ¿verdad?, de qué trata su labor. Igual la iglesia debe entender que hay una visión. La visión es restaurar al que viene herido, al que le han quemado la ciudad, al que han matado a sus habitantes. ¿Cómo los vamos a tratar? Con ¿cómo decirlo? Pacíficamente, pues, perdón, pacíficamente, con cortesía, con consideración. Y cuando hablamos de consideración es como si a ti te hubiese pasado, hermano. No, hermano, le pasó eso porque es un perverso, es una perversa, es una persona, se lo merece, se lo merece. Por favor, usted sería bueno, ¿verdad?, que cerrara su boca y dejara de hablar, porque no es correcto eso. Tenemos que restaurar como lo hizo Salomón. Entonces, fíjese que Salomón no solamente restauró Gezer, sino también restauró Bet-Orón. Y fíjense qué tremendo, esto está excelente, hermanos. La palabra Bet-Orón significa casa de falsedad, casa de huecos, casa de cuevas, casa de enojo, casa del dios Hurón. Entonces, cuando hablamos de esto, hermanos, estamos hablando que hay gente que va a venir a la iglesia que está acostumbrada a mentir, a vivir una vida de hipocresía, a que está acostumbrada a vivir una vida de falsedad y cree que todo el mundo son falsos, cree que todo el mundo está hueco por dentro, que vive, es gente que vive encuevado, que no tan fácilmente expresan lo que tienen en su corazón. Hay gente que llega a la iglesia y, hermanos, y creen que están engañando al pastor, ¿verdad? Porque algunos creen que le pueden enseñar a hacer pan al osito Bimbo, dijo alguien, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando alguien está mintiendo, pues se nota, ¿verdad? Y nos damos cuenta que hay gente que es mentirosa. ¿Y qué hacemos con ellos? Los maltratamos. Ay, hermano, es que viera cómo es fulano, es mentirosísimo. Y entonces, ¿qué hacemos? Viene de Bet-Orón, viene de una casa de falsedad, creció en un hogar donde había mentiras, creció en un hogar donde había vacío, creció en un hogar donde había puro enojo. Bet-Orón significa casa de enojo. Hermanos, hay hermanos y hermanas, ¿verdad?, que no puede pasar un día sin que se enojen, sin que peleen entre ellos. ¿Qué hacemos para restaurarlos? Fíjese que Bet-Orón fue el lugar donde Josué detuvo el sol durante la batalla contra los amorreos. Y ahí en Bet-Orón dice que es la casa del dios Hurón. Y entonces investigaba y dice que la palabra Hurón hace referencia a una persona que averigua y descubre lo escondido y secreto. Es una persona curiosa, es un chismoso, un metiche, un fisgón, un entrometido. Entonces, hermana y hermano, hay personas que vienen a la iglesia y son así, ¿verdad? Les encanta el argüende, les encanta el chisme. Entonces nosotros necesitamos ministrar a estas personas y restaurarlas para que su boca, hermanos, deje de hablar falsedad, para que su corazón sea lleno, ya no haya vacíos en su interior, para que salga de la cueva, hermanos, y se meta en la casa del Señor y reciba la cobertura de parte de Dios, que se aleje de la ira, del enojo. Entonces, ¿pero cómo lo vamos a hacer? Dándoles pasto delicado, siendo corteses, siendo pacíficos con ellos, demostrándoles el amor de Dios. No podemos nosotros maltratar a alguien, hermanos, no, hermano, es que hay que darle duro, pero a la cabeza. Pero si esa persona lo que necesita es restauración, tal vez así lo criaron, no tiene otro modelo de vida. Entonces, cuando viene a la iglesia, lo que tiene que ver en la iglesia, hermanos, es gente que busca la paz,
que busca tener relaciones fraternales en paz. De esa forma nosotros podemos, hermanas y hermanos, restaurar a mucha gente. Hay gente que vive pues una vida falsa y a veces los padres nos hacemos como que no vemos, ¿verdad? Y entonces a veces me preocupa cuando hay hermanos o hermanas que dicen: hermano, fulana de tal anda en pecado, ¿qué va a hacer usted? Tiene que hacer algo. ¿Y qué quiere que haga? Ya hablamos con ella, o ya hablamos con él, ya lo aconsejamos o ya la aconsejamos. Nosotros no cambiamos a nadie, nosotros damos la palabra y lo invitamos a cambiar. Tampoco le podemos cerrar la iglesia, pero lo que sí puedo hacer es no dejarlo que ministre, ¿verdad? Y que pase al frente a ministrar alabanza, a que ministre el rema o la administración de las ofrendas, o que predique. Pero está en la iglesia porque requiere restauración. Es que los que están en un hospital, hermanas, hermanos, los que están en un hospital necesitan sanidad, necesitan curación, necesitan la medicina para la enfermedad llamada pecado. Entonces la iglesia es un hospital de recuperación, amén, de restauración. Y tenemos que hacerlo en el Espíritu de Jesucristo, con el Espíritu de Dios. ¿De qué manera? Como lo acabamos de decir, presentándole a la gente un mensaje que traiga seguridad, bienestar. Un mensaje, hermanos, como lo que dice la Biblia, ¿verdad? Te juro, dice la Biblia, que serás feliz todos los días de tu vida. Ese texto a mí me impactó mucho. Compartir con la gente, hermanos, salud, paz, hacernos amigos de ellos, aunque luego digan: ¿cómo va a ser posible que sea amigo de los pecadores? Cristo Jesús, hermanos, se hizo amigo de las rameras, de los publicanos. Jesús fue amigo de los pecadores y se sentaban a la mesa con él a comer, hermanos. Entonces, Salomón también restauró la ciudad de Baalat. Y Baalat, hermanos, significa condición de señora, ama. Y fíjese, era una señora, pero ahora estaba desértica. Por eso fue restaurada. Antes le iba muy bien, estaba bien. Puede ser que haya gente, hermanas y hermanos, o iglesias completas que van a pedir cobertura, ¿verdad? Gente que se congrega en algún lugar y van a pedir cobertura porque se volvió desierto. Sus vidas es un desierto. Tienen sed, tienen hambre de Dios, están secos, necesitan del Señor. Dice que Baalat sirvió como un espacio en el cual el rey se dedicó a almacenar las provisiones de su casa real. Entonces, Baalat es uno de los lugares que fue restaurado por este hombre llamado Salomón. Salomón fue uno de los reyes más pacíficos de Israel. Su nombre significa paz. Entonces, ¿cómo vamos a restaurar a aquellos que viven en el desierto? Aquellos que viven en soledad, aquellos que viven, traen una mala racha. Tenemos que permitir, hermanos, que en el corazón de estas personas se almacenen las provisiones del rey. Que vengan, hermanos, las provisiones espirituales del Señor, porque el Señor da provisiones, da paz, gozo, mansedumbre, templanza, benignidad, fe, amor. Las provisiones de Dios, el pan de cada día, el maná del cielo, el agua de vida, todo eso, hermanos, tenemos que dárselo a esas personas que vienen como esta ciudad, que tienen condición de señora, tienen las condiciones para llegar a ser reinas, pero que viven en una condición
de desierto. No sé si está claro lo que estoy diciendo, pero Salomón logró esa restauración pacíficamente, con paz. Entonces el mensaje de la iglesia tiene que ser un mensaje amable. No quiere decir que vamos a esconder la verdad. La verdad usted se la puede decir a alguien sin ofenderlo, sin agredirlo. Es como una manzana. Usted le puede dar una manzana a alguien o darle un manzanazo. Yo creo que lo que estamos predicando esta noche es darle una manzana pacíficamente a aquel que tiene hambre. Entonces, en la cuarta ciudad que vemos aquí que Salomón restauró fue la ciudad de Tadmo. Y Tadmo es una ciudad de palmas, pero que se encuentra en el desierto. Y recuerde que el justo florecerá así como la palmera. Tadmo se había quedado olvidada. Debía crecer. Hay gente que debió haber crecido, que se debió haber desarrollado, pero algo sucedió en su vida que se quedaron enanos. Y entonces necesitan restauración, un mensaje con pastos nuevos, un mensaje de paz, un mensaje rehabilitador, un mensaje que traiga bendición, sanidad, salud, y que pueda seguirse desarrollando, porque esta ciudad, hermanos, de palmas llamada Tadmo, dice que allí habían fuentes de agua. Era un oasis. Era un oasis. Cuando Salomón vio aquel lugar, se dedicó a restaurarlo, porque, hermanos, hay personas que cuando usted habla con ellos, wow, cómo te animan esas personas, cómo te dan fortaleza sus palabras. Y yo tengo un hermano que digo pues que es mi amigo, allá en Centra, y cada vez que platico con él siempre tiene una palabra de ánimo. Y esta vez que estuve orando por él, porque lo nombraron coordinador de una universidad, casi el director creo que es de esa universidad, hermanos, y él me daba una palabra preciosa. Yo fui a orar por él y salí bendecido yo. Hay gente que es como un oasis, que tú estás atravesando por un desierto y tienes sed y necesitas a alguien que te dé una palabra de aliento, de ánimo, que te dé agua, que te dé palabra de Dios, y te topas con estas personas. Entonces, cuando se restauran esas personas, son personas de gran bendición en la iglesia y donde quiera que sean enviados. Entonces necesitamos restaurarlos. Van a venir ministros, van a venir pastores caídos, gente que predicaba y que se van a levantar, hermanos, para predicar otra vez, pero necesitan dejarse restaurar, necesitan recibir el mensaje de paz. Amén. Entonces Salomón restaura, hermanos, a estas cuatro ciudades, Gezer, Bet-Orón, y restaura también a Baalat y Tadmo. Pero ¿cómo lo hizo? Como Salomón, con un mensaje de paz, con un mensaje pacificador, con un mensaje de bienestar. Yo recuerdo todavía que en un encuentro un pastor me ministraba y me decía: el primer mensaje que volverás a predicar. Yo estaba mal, hermano. Y me habló de parte del Señor, me decía: dice el Señor que el primer mensaje que vas a volver a predicar va a ser un mensaje de amor. Y yo decía: pero yo cuando predico, nada más predico golpeando a la iglesia. Pero me doy cuenta que el Señor ha cambiado el mensaje y me ha dado un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje que traiga bienestar, un mensaje con pastos delicados. Ok, hermano, estamos hablando de restaurar. La visión es restaurar. Ok,
La cita bíblica que acabamos de ocupar, hermanos, es Primera de Reyes, capítulo 9, verso 17 y verso 18. Ok, vamos a pasar a otro punto. Veamos cómo el Señor restaura a las personas, porque hay gente que puede escuchar este mensaje y dicen, pero ¿y cómo me voy a restaurar? ¿Qué debo hacer yo? Porque le hemos estado hablando a la iglesia cómo debe actuar la iglesia ante, hermanos, la visita de personas que vienen muy mal, heridos en pecado, que vienen sucios, que apesta su condición. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que restaurar. Entonces hay una restauración que fue la restauración de Naamán. Naamán era una persona que había hecho hazañas, muchas hazañas. Y mire, Segunda de Reyes 5:1 dice Naamán, ¿sabe qué significa? Amable, agradable. Naamán, general del ejército del rey de Siria. Una de las hazañas es que era general, no era un soldado raso, era alguien importante dentro del ejército de Siria. Dice, era varón grande delante de su señor, o sea que era una persona importante, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Esto es interesante, hermano, porque no lo voy a decir de paso, ¿verdad? Porque a veces decimos, dicho sea de paso, pero quiere decir que Dios también se interesa en otras naciones, no solamente en Israel, que Dios también traía salvación por medio de otros hombres en otros países. Dios se interesa entonces por los pueblos paganos, por las naciones, como se interesó por Nínive. Entonces Naamán hizo hazañas, pero dice que era este hombre valeroso en extremo, era un hombre valiente, era un hombre que había hecho hazañas, pero tenía un defecto. Pero leproso, dice Segunda de Reyes 5:1. Tenía un defecto, dijo la canción, ¿verdad? De que habla del hombre perfecto. Pero tienes un defecto, dice la canción, que eres casado. Pero Naamán tenía un defecto. Estaba leproso. Y la lepra, hermanos, era una de las enfermedades más terribles que ha azotado a la humanidad, porque no solamente, hermanos, la piel se pudre, sino que se cae y el cuerpo y el rostro se desfigura. Es una enfermedad que va lentamente acabando con el ser humano. Entonces, esto es lo que sucedía con Naamán. La vida de Naamán estaba llena pues de hazañas, pero tenía ese gran problema. De nada le servían todos los trofeos, todas las medallas. De nada le servían tantos triunfos. Sin embargo, hermanos, una mujer, una joven, Segunda de Reyes 5:2, dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Miren, la tenían de esclava, la tenían de sierva. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Qué está haciendo esta muchacha? Está testificando. Testificar es parte del servicio. Háblele a aquellos que tienen necesidades. Dígale, aunque usted crea, ¿verdad? Bueno, primero usted tiene que creer que Dios puede restaurar los hogares, las familias. Dígale, mire, vamos a la iglesia.
Le invitamos. ¿Por qué no van? Si ustedes ruegan al Señor Jesucristo o van con el pastor para que ore por ustedes, ustedes van a ver que el Señor va a sanar su enfermedad. Su problema va a ser resuelto. Dios va a obrar de una manera poderosa. Hermana, hermano, iglesia de Cristo, vamos a testificarle a otros. No tomemos estos mensajes nada más como algo que es que el pastor es nada más para llenar los programas de la semana. Por favor, esta palabra es palabra que viene de parte de Dios para la iglesia. Testifiquemos. Testificar es parte del servicio. Sírvale al Señor. Usted es un siervo o una sierva de Dios. Testifique, hable, invite a otros. Miren lo que le digo a esta muchacha, a su señora, a su jefa, a su ama. Si ruegan, van a tener sanidad. Las cosas van a cambiar. Vayan. Entonces, fíjese que Naamán tuvo fe de lo que escuchó, porque la fe viene por el oír. Segunda de Reyes 5:4 y verso 5, la primera parte dice: entrando Naamán a su señor, lo relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria, y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Mire, Naamán creyó y el rey creyó. La fe viene por el oír. Usted hable. Recuerde que usted tiene semilla en su boca, en su corazón, en su mente. Todo lo que ha oído en un año, en 2 años, en 5, en 20, no sé cuántos años tiene de cristiano o de cristiana. Esa palabra que usted tiene en su mente y en su corazón es semilla. Suéltela. Deposítela en el oído de las personas, que va a pasar a su corazón y a su mente, y va a ser el resultado, va a llegar, porque esa palabra semilla es palabra de Dios y no vuelve vacía. Aunque parezca que no, va a resultar, porque la fe viene por el oír. Entonces, hermanos, fíjense que Segunda de Reyes capítulo 5, verso 5, la segunda parte dice: salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Hay gente que está necesitada y está dispuesta a pagar lo que sea por sanar, ¿verdad? Lo que sea por sanar. Y entonces Naamán llevaba consigo muchas cosas, riquezas. Iba bien forrado de billetes, digamos, diríamos en la actualidad. Porque, hermanos, la necesidad hace que la gente diga: no, yo voy a ahorrar lo necesario y voy a dar cuanto me pidan. Pero aquí vemos pues que, hermanos, el rey, que era un pagano, tenía fe en lo que había dicho una criada. Segunda de Reyes 5:6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Mire cómo le está diciendo: yo envío a mi siervo, a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. El rey pagano tenía fe. Naamán tenía fe. La mujer de Naamán tenía fe. La criada tenía fe. Pero el rey de Israel era incrédulo. Segunda de Reyes 5:7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Mire qué tremendo. Que el rey de Israel, el que guiaba al pueblo de Israel, no tenía fe.
era incrédulo. A ver, hermano, la criada testificó con fe. La mujer de Naamán tuvo fe y le habló a su esposo, le platicó. Y Naamán creyó. Va con su jefe, con su rey, y el rey cree también. Ahorita te voy a hacer una carta, y le manda una carta al rey, y el rey que está guiando al pueblo de Israel no cree. Pero por suerte, o por esas cosas de Dios, había un varón de Dios que sí tenía fe. Y es que, hermanos, los ministros debemos tener fe. Usted debe tener fe. Si no, hermanos, perdónenme, pero ¿en quién hemos creído entonces? ¿Cuál diferencia hay entre los que adoran imágenes, ídolos y nosotros? ¿Confiamos en Dios o no? ¿Sana el Señor al pecador? ¿Salva al pecador? ¿Sana enfermedades todavía o ya no? Segunda de Reyes 5:8 dice: cuando Eliseo, que significa Dios es mi salvación, el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Y no tienes fe, no confías. Porque rasgar los vestidos es una señal de dolor. Entonces hay gente cristianos, que se rasgan los vestidos. Ay, yo no sé qué va a pasar. Si se pudieran rasgar, si nosotros fuéramos judíos o israelitas, hermanos, es capaz de nos rompíamos la ropa. No puede ser posible. Estoy enfermo, o estoy enferma, o fulana está enferma. Tal vez no vas a salir. Hermano, ¿por qué rasgas tus vestidos? ¿Que no tienes cobertura? ¿Por qué rasgas tu cobertura? ¿Por qué? El profeta le mandó a decir: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces, mire, creamos en el poder de Dios. Entonces, dice Segunda de Reyes 5:9: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Israel. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Eso era una orden profética. No era si quieres, era una orden. Naamán vino con sus caballos y con su carro, se paró a las puertas de la casa de Eliseo, pero Eliseo no salió. Le envió a un mensajero, a un criado, y le dijo: dice mi señor, dice Eliseo, dice el ministro de Dios, que vaya usted y se lave 7 veces en el Jordán, que se zambulla, que se bañe, dice otras versiones, y tu carne se te restaurará y serás limpio, pero en el Jordán. Y la palabra Jordán significa el que desciende. Significa, hermanos, tiene que ver con Cristo, ¿sabe usted? Porque el que descendió del cielo fue Jesucristo. Pero también tiene que ver con humillación. Naamán era un hombre, hermanos, era un hombre súper importante en Siria, y lo estaban mandando a bañar. Él consideró que eso era una afrenta, era un insulto para él, y entonces se enojó, y los prejuicios de Naamán afloraron. Segunda de Reyes 5:11: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, o sea, yo me imaginé, yo creí que el profeta iba a salir de su casa y que se iba a poner frente a mí, iba a levantar sus manos, iba a invocar el nombre de Jehová su Dios, y también iba a alzar su mano y a tocar el lugar donde está la enfermedad, y entonces iba a sanar por arte de magia, inmediatamente iba a sanar la lepra.
Pero no fue así. A veces tenemos prejuicios. A veces pensamos que Dios va a sanar de la misma forma. No, hermanos. Dios sana de muchas maneras. Hubo un hombre que le escupió, hermanos, le escupió los ojos. A otro le escupió la oreja. A otro hizo lodo y le untó en los ojos. A otro nada más los tocó. Hubo una mujer que le tocó las vestiduras, el borde, y sanó. Hubo otro el que dijo, ve y por mi palabra está hecho. Solamente dijo la palabra. El Señor sana de muchas formas. Entonces no podemos encasillar, ¿verdad? El Señor, traiga aceite, hermana, traiga aceite. Porque si no hay aceite no va a sanar. ¿Quién dice que no? No siempre el Señor dijo, oren ungiendo con aceite. Hay otras formas. Dios puede sanar en la Santa Cena. Dios puede sanar en la oración, en un sueño. Dios puede sanar, hermanos, cuando viene a ver usted, ya no está la enfermedad y dice, bueno, ¿y qué se hizo? Entonces, Naamán decía para sí, se imaginaba, creía cómo debía hacerlo el profeta. Entonces, por favor, mire, hermana, perdón lo que le voy a decir, pero ¿sabe qué? Si hay un enfermo, sí, avíseme. Pastor, fíjense que hay una persona enferma, voy a ir a orar por ella. Amén. En el nombre del Señor, como tu pastor, como el ministro que te cubre, en el nombre de Jesús recibe autoridad y poder de parte de Dios. Y cuando pongas tu mano en el enfermo va a sanar. En el nombre de Jesús. ¿Entiende? Porque usted, hermano, hay gente que piensa que el pastor está durmiendo. Y sí, a veces está durmiendo. Pero, hermanos, pero también el pastor se prepara, tiene que preparar los mensajes, tiene que orar. Entonces, deje de depender, ¿verdad?, de que el pastor va a venir, que venga a orar, que venga a hablarle a fulano, que venga a hablarle a otro. No, hágalo usted. En serio, hermano. No se ría. Hágalo. No esté pensando, no, si eso lo tiene que hacer el pastor, ¿yo por qué? Usted, para eso estamos preparando a la iglesia, para hacer la obra del ministerio. 5 ministerios para preparar a la iglesia para que haga la obra del servicio a Dios, para que nos multipliquemos. Entonces Naamán, con su enojo y sus prejuicios, ya se iba, hermanos. Su soberbia le impedía ver lo que el Señor quería hacer en su vida. Y dijo en 2 de Reyes 5:12, Abana y Farfar, que eran ríos de Damasco, de Siria, dijo, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? La Biblia, la BNP dice, no valen más. Qué tremenda la soberbia, ¿eh? Allá en Siria hay mejores ríos que aquí. Y me está mandando al río Jordán, un río que no tiene gracia, digamos así, porque es un río que no tiene una afluencia, ¿cómo decirla? O un agua hermosa y cristalina. Si usted investiga, va a ver que las aguas son aguas normales, quizá como la del Moté, cuando había río ahí, o si hay todavía, no sé. Pero lo cierto, hermanos, es que lo que le estaba diciendo Naamán era algo con soberbia y enojo. Estaba diciendo, allá hay otros mejores que esto que hay aquí en el Jordán. Por ejemplo, hay gente que podría decir, pero agárralo a ese grillo, no vaya a venir a molestar acá, no vaya a querer salir en la predicación. Entonces, ¿cuánta gente nos dice, si acá hay
Acá hay otros predicadores que Dios usa más, que ese pastor ni siquiera predica bien, ¿verdad? Hay gente que no quiere hacer lo que el pastor le dice. Mire, póngase bajo cobertura, obedezca la palabra, lleve este discipulado, este estudio, y el Señor le va a sanar, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Qué voy a hacer eso? Yo no hago eso, no quiero y no quiero. Y prefieren morirse, hermanos, con su enfermedad y su soberbia y su enojo. Dice que se volvió enojado, y entonces sí, como dice la Biblia al día, y se marchó. Ahora sí, como dice la canción, ¿verdad? Y se marchó. Entonces viene entonces el consejo de los siervos, Segunda de Reyes 5:13. Porque cuando hay una persona, hermanos, con soberbia, con prejuicios, y dice, ¿yo qué voy a ir a esa iglesia? Además, yo conozco a ese pastor, yo sé quién es. Pero ¿sabe qué le dijeron los siervos? En 2 de Reyes 5:13. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿no le habrías hecho caso? Con más razón, si lo único que te dice es que te zambullas y así quedarás limpio. Entonces aquí encontramos, hermanos, que el consejo de los siervos es, hermanos, y debe ser con sabiduría, con entendimiento, con inteligencia. Hermanos, hay gente que si le dicen, ve, acá hay un brujo en Macuspana, ve hasta allá van. Y si le dicen que consiga el ojo de un tigre tuerto, los bigotes de un gato angora, una cucaracha, la cucaracha que se iba a cazar, ¿verdad? La que ya no puede caminar, esa cucaracha, tráigamela. Entonces hay gente que haría hasta lo imposible, hay gente que va a los brujos, pues, pero no quiere hacer lo más sencillo, que es humillarse delante de Dios, sumergirse en la sangre de Cristo. Y la Biblia dice que por las llagas de Cristo somos nosotros curados. Entonces, cuando recibe este consejo, Naamán, dice 2 de Reyes 5:14, él entonces descendió, se humilló. Hermano, si alguien quiere restauración, tiene que humillarse. No podemos venir con altanería, ¿verdad? Es cierto que la administración que se le va a dar es la administración salomónica, ¿verdad? La restauración salomónica con paz. Le vamos a dar pastos delicados, ¿verdad? Vamos a tratarlos con amor, con cuidado. Pero no puede venir con altanería alguien. Si quiere ser restaurado, tiene que venir humillado. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Fue restaurado. Se restauró en la piel la vida de Naamán. Dice la Biblia, hermanos, acá que la Nueva Reina Valera en el 2000 dice que se zambulló. La Serafín Ausejo dice se lavó, se sumergió, ¿sí? Pero dice conforme a la palabra del varón de Dios, conforme a la orden, conforme a la indicación que se le dio. Entonces, si alguien necesita o quiere restaurarse, tiene que hacer las cosas conforme a como la palabra del Señor dice, conforme a como Dios guíe a los siervos del Señor. Yo le invito, hermana y hermano, para que oremos. Si alguien necesita restauración, usted, hermana, hermano, usted tiene la capacidad, la autorización de parte de Dios y de nosotros como pastores para hablarle, para orar. Extienda su mano sobre el enfermo, ore por ellos, déjese guiar por el Señor, déjese usar por Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche permite que tu palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer en cada vida, en cada corazón.
en el nombre de Jesucristo. Que cada hermano sea capacitado, sea usado poderosamente, Señor, para restaurar a otros, para alcanzar a otros. Permite, Señor, que la iglesia dé testimonio, testifique de que, Señor, hay palabra tuya aquí en la iglesia, y que tu pueblo, Señor, traiga a otros para ser restaurados en el nombre de Jesucristo. Así por la palabra, Señor, como fue por la palabra de esta sierva, también otros vengan a tu casa a ser restaurados por el testimonio de cada hermano. Muchas gracias. Amén. Nos faltó un poco, hermanos, la restauración de las manos secas, la restauración de la mano seca de una oveja. Bueno, nos faltó un poco, pero pues quisiéramos saludar a los hermanos que están conectados, hermana Olga, hermana Laila, mamita, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Chaniquita. Saludos, Ángel, Alberto y Fari. Dios te bendiga. Hermana Maricruz, saludos allá a usted, a su esposo, al hermano Rafael. Dios me lo bendiga. Dios bendiga a Jesús Antonio, a su esposa, a Estrellita, a Sami. Que Dios me los bendiga. A los niños también. Diana Verónica Hernández Díaz. Diana Verónica, Dios te bendiga, hermana. No sabemos de dónde nos escuchas, pero sea bienvenida. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, y vamos a ser despedidos esta noche de aquí de esta del mensaje de hoy, hermanos. Nada más déjenme decirles que para mañana tenemos el servicio a las 5:30 y las mujeres van a estar acá. Es un servicio solo de mujeres, así que Dios les bendiga a todos, y ahí se va a estar hablando de el servicio del sábado que vamos a llevar a cabo. Dios me los bendiga a todos y a todas.